SER Podcast. Luis Carrascal, buenas noches. Buenas noches. Luis Carrascal es médico especialista en adicciones y preside la fundación Hay Salida, que es una fundación que trata a personas sin recursos que quieren superar una adicción. Llevan 15 años haciéndolo, cumplen 15 años. Enhorabuena. Ahora lo celebramos, los 15 años. Sí, a mí es lo que más me gusta, lo que más me ha gustado, pero vamos, llevo muchos años dedicándome a las adicciones. Tenemos un centro, pero la fundación es el punto fijo, el punto flojo nuestro. Es su niña mimada, la fundación. ¿Ha calculado a cuánta gente ha podido ayudar a lo largo de su vida profesional? Nunca lo he calculado. No, pero varios cientos seguro, vamos. Y miles. Muchos cientos. Y miles también, Muchos ¿no? cientos. Más de 500 seguro. La Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad cerebral. Así es. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando cae en una adicción? En el cerebro de una persona, bueno, enfermedad de adicción lo provocan las sustancias. Y en el cerebro es un cerebro vulnerable, pero tampoco tiene connotaciones específicas. Yeah. Y es el que va minando el cerebro, va minando el cerebro, y tiene un momento que no tiene vuelta atrás, que es la adicción. Porque consumir consume todo mucho, o sea, consumir sin riesgo consume muchísima gente en este país. Y lo que hace es que llega un momento, expresa uno. Alan Lashner era el director del NIDA americano, y siempre ponía un ejemplo, porque yo lo he escuchado, y que me hacía mucha gracia y me gustaba mucho. Se pone: usted no sabe el tiempo que va a tardar un pepino en convertirse en pepinillo, pero una vez convertido en pepinillo, no vuelve nunca a pepino, y eso es lo que le pasa al alcohol. Pom, 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 pom. Sistemáticamente llega un momento, hace clic, y ya está cogido. Y es imposible. Ya siempre no tiene marcha atrás. Incluso si hace tratamiento y tiene una recaída a los 7 años, al minuto siguiente, clic, ya reproduce todos los movimientos cerebrales y corporales de cuando lo dejó. Y eso es lo que provoca la enfermedad. Lo que pasa es que después, detrás de eso, hay mucho. Yeah. O sea, porque... Me ha dicho que prácticamente todo el mundo consume alguna sustancia que puede derivar en adicción, el alcohol, la droga, pero ¿por qué a algunos sí les genera la adicción y a otros no? Incluso a gente que consume muchísimo. Consume muchísimo, y normalmente lo que ocurre es que, bueno, para entender que la adicción es un trauma, o sea, un trauma relacional, puede haber un trauma por negligencia, por abuso, por abandono. Pero si no hay nada de eso, hay un trauma relacional en el 100% de los enfermos, como si fuera un trauma del desarrollo. Y entonces eso ocasiona una inestabilidad emocional, y uno se regula con la sustancia. En realidad el tratamiento de ese trauma emocional es la regulación emocional, y el factor que empieza a ser su médico es la sustancia, es el alcohol. Bueno, el alcohol, la cocaína o lo que sea. Y el tratamiento, si uno reduce, pues podría decir, y se dice de hecho, o por lo menos lo decimos algunos, es un trauma que se trata con la regulación emocional. Y entonces dice, bueno, ¿y la sustancia qué pasa? Bueno, no, es que primero tiene que estabilizarse dejando la sustancia, pero es un trauma. O sea, uno tiene que hacer como una especie de conocimiento autotransformador y conocerse él, cómo reacciona, e integrar todo lo negativo. En fin, es un proceso, ¿no? Por eso usamos muchas veces mindfulness o focusing, que son técnicas para concentrar la atención. Concentrando la atención siempre mejora el flujo neuronal, cambia el flujo neuronal. Si yo recurriera a usted, porque tengo un problema de adicciones, pongamos al alcohol, ¿cuál sería el abordaje que utilizaría usted conmigo? El abordaje es, primero, ingresarte un par de meses o algo parecido, depende de 1 a 3 meses. Desintoxicarte, deshabituarte, explicarte cuál es el funcionamiento de la enfermedad, y después seguir el tratamiento durante varios años. O sea, se dice que los síndromes de abstinencia son peores en los primeros, que le llaman cerebro húmedo, los 6 o 8 primeros meses, pero en realidad el primer año y hasta casi el segundo se mantienen síndromes de abstinencia de alguna manera o de otra. 2 años, sí. Sí. Entonces, el secreto no está en quitarle a uno la sustancia, porque eso es facilísimo siguiendo el tratamiento que hacemos nosotros con terapias cognitivo-conductuales, con conductuales sobre todo. Sino el secreto está en que uno se vea a sí mismo, se conozca. Porque si esto proviene de la infancia,
el desarrollo que ha tenido uno, cualquiera que tenga una enfermedad de adicción, está muy verde, no se conoce, no conoce sus reacciones, ¿no? Por eso se dice, algunos dicen que lo que es realidad son las sensaciones que tiene uno después de cuando desarrolla la primitiva fase de temperamento, que son los primeros años, y después lo que tiene son sensaciones, pero eso no se ha desarrollado nunca. Entonces uno tiene que desarrollar su personalidad. O sea, usted no combate tanto el hecho de que a mí me apetezca de nuevo recurrir a las sustancias, sino que... Sí, eso muchísimo. Sí, o sea, pero... Eso es lo primordial. Lo primordial, porque hay que quitar la sustancia de en medio, vale, radicalmente. Que uno entienda que no está, que está sin consumir, que está recuperando su vida, su razonamiento, su cuerpo está funcionando mejor, pero que... O sea, que me guste la persona que soy sin la sustancia, ¿no? Eso es muy difícil. Es muy difícil que ocurra que a uno le guste la persona que es sin la sustancia, porque psicodinámicamente a uno le falta, como por decirlo, como un trozo de la personalidad. Yo, como soy de Huelva, digo un cacho de la personalidad, y ese cacho se completa con la sustancia. Ahora le quita usted la sustancia y le falta algo y no sabe lo que es. O sea, no se estabiliza muy bien emocionalmente. Es más, si no hace cambios en él de sentirse, sí, de cómo reacciona al mundo y cómo reacciona ante los acontecimientos, está abierto a poder recaer otra vez. ¿Qué ocurre? A los 4 o 5 años de pronto se encuentran ante una incapacidad de relacionarse y pueden recaer. ¿Hay algún momento de la progresión del exadicto en el que sea más proclive, por lo general, a la recaída? No. De que uno que haya hecho el tratamiento. Sí. No. Lo normal es que no recaiga nunca. O sea, el 90% de los que tenemos nosotros, o más del 90%, no recaen nunca. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue la primera parte es un seguimiento mucho por los terapeutas, sobre todo, ¿no? Es un control como si fuera la KGB, ¿no? O sea, me levanto a las 8, hago gimnasia, hago lo que sea, hasta que uno se va encontrando libre, se va moviendo más, pero al principio los ingleses le llaman un wet brain, cerebro húmedo, que es como una especie de demencia mediana, y entonces están como perdidos. Ya cuando pasa un año por ahí ya están más estables y empiezan a hacerlo, empiezan a madurar de alguna manera, pero uno tiene que conocerse cómo reacciona entre la vida. Hombre, por eso se dice que la salida, que lo que interesa es la esencia, y que la personalidad, eso lo dicen algún que otro neurocientífico, y que la personalidad es un postizo, es un fake, como dicen los americanos, ¿no? Es un fake. Y eso es verdad, ¿no? Porque la personalidad no es un constructo, entendemos nosotros, ¿no? No es un constructo cerrado que se define, no. Yo no soy mi personalidad, yo soy mis adaptaciones a las circunstancias. Uno se va adaptando, ¿no? ¿En qué momento considera usted que alguien está curado? Cuando está en evolución. Pues eso es un proceso que dura muchos años y que dura siempre. Hombre, ya con 5 años se puede considerar uno curado, pero que ya se ha puesto en un mecanismo donde considera que no tiene que definir su personalidad. Uno dice, yo soy así. No, tú no eres así. Tú tienes como, en vez de una personalidad definida y un constructo cerrado, lo que tienes es un proceso adaptativo. Tienes una estrategia adaptativa de personalidad. No eres personalidad, eres una estrategia adaptativa de personalidad. Y eso es lo que lo aprenden y siguen viniendo a terapia de veterano durante mucho tiempo. Y después, personalmente, ellos van haciendo el proceso que quieran, pero lo tienen que seguir haciendo, tienen que ir conociéndose las reacciones. Hay que integrar muchas cosas negativas que le pasan a uno, ¿no? ¿Por qué las adicciones, la terapia grupal, es tan importante? Hombre, la terapia grupal es la columna vertebral del tratamiento, es lo fundamental del tratamiento. Porque es donde uno se ve en el espejo de los demás. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y me veo, tú me estás hablando de usted y yo a ti de tú. Yo me estoy reflejando en ti y tú en mí. Estamos viendo en el espejo de los demás. Y en un grupo de terapia hay muchas personas. Entonces ocurre muchísimas veces que el grupo ve a alguien cómo es o qué es lo que le está pasando, y el que está hablando no lo está viendo. Se está descubriendo. Y la personalidad es lo que cura. Pero no cura en realidad lo que explica y lo que hablan, ¿eh? La curación, como dicen los expertos, y a mí me gusta mucho, está por debajo de las palabras.
Las explicaciones, está por debajo de las palabras, por debajo de las explicaciones. Hay una transmisión por debajo de las palabras, de las explicaciones. De sensaciones, de experiencias. Yeah. El attachment, o sea, el attachment del principio de que uno no tiene, lo va recuperando en la terapia grupal. Pues la terapia grupal es un grupo con mucha cohesión, donde hay mucha transferencia, o sea, hacia el otro y el otro contra transferencia, pero sobre todo hay muchísimo apego saludable, muchísimo attachment en todo el grupo. Entonces se va estabilizando lo que no se estabilizó en los primeros años de vida, lo que no se creó en los primeros años de vida. Pero no puede generar frustración la terapia grupal al ver que mi compañero avanza mucho más rápido que yo. No, al revés, te estimula. Hombre, puede ser que haya personas que no toleren la terapia grupal, pero vamos, es una excepción, ¿no? ¿Un alcohólico tiene que contar en su entorno que lo es? No hace falta, no es necesario. Ni ayuda ni ayuda ni deja nada. Pero da igual decirlo. Yo he hecho un tratamiento y hay gente que lo dice y hay gente que no lo dice. Yeah. No tiene por qué decirlo. Yo soy alcohólico, no por definirse. Los tratamientos y la forma de intervenir es muy distinto en el caso del alcohol y de la cocaína, por ejemplo. Igual en todo. Lo que pasa es que lo de la cocaína es más difícil, ¿no? Bueno, más difícil, más largo, más duradero. Los síndromes de abstinencia son distintos, son más llamativos, pero vamos, el alcohol es la madre de todas las bebidas. ¿En qué se diferencian los síndromes de abstinencia del alcohol y de la coca? Pues de la cocaína son más repetitivos, tienen más subida, más bajada, más alteraciones del estado de ánimo, más, y lo otro es un proceso más perpetuo, va condenando al sujeto hasta que al final hace clic, se convierte en pepinillo. Y ya no y ya no vuelve para atrás. ¿Hay casos que no tienen arreglo? Sí, hay casos que no tienen arreglo. Muchos están alcoholizados. Ahora mismo hay... recientemente he visto a gente que no tiene, que están pasadísimos ya. Y es muy difícil conseguir que dejen de beber, pero por lo menos si los mantienes en control, ya son mayores, tienen más de 65 años por ahí, y si lo mantienes en control, por lo menos lo mantienes con un control restringido o con ningún control, pero un control muy cercano y eso es lo máximo que puede conseguir. O sea, cuando han tenido un delirium tremens y han tenido episodios de otro tipo, isquemia, en las piernas, isquemias cerebrales, pues es muy difícil ya que vuelva a la normalidad, imposible. ¿Qué siente usted cuando hay un caso de éxito? Éxito, pues todo, satisfacción. Y sobre todo cuando tienes un grupo grande o tienes varios grupos y van saliendo el 90 y tanto % de la gente, porque es que salen el 90 y tanto %, y lo ves a los 5 años y a los 10 años y están divinamente bien, están infinitamente agradecidos, y eso le pone a uno muy bien. El actor Eduardo Fernández lo tiene usted en... Yo prefiero no hablar de los que tengo allí en tratamiento. Él habló de usted en el programa ¿sí? de Jordi Évole, y dijo que usted le había ayudado muchísimo a salir del alcohol y de la coca. Entiendo que un caso así de una persona muy conocida, el tratamiento tiene que ser también distinto, ¿o no? Igual. Igual, el que se mete ahí, independientemente de si es un gran arquitecto, un gran actor, y tiene que ser uno más. Está bien en las terapias grupales. Y la gente entra, independientemente de su... Vamos, en la fundación lo que vienen son de otro extracto social distinto, y los mezclas y son todos iguales, ¿Cuánto influye una situación de calle, una persona que no tiene nada, al hecho de que termine en una adicción? ¿Y cuánto influye? Muchísimo. Pero después los ves. Yo he trabajado en Barcelona en Raucha. Raucha es que trata a los indigentes, no sé si has oído hablar de ellos. Uh-huh. Y con la doctora Marín, y yo estaba allí un año con ella, aparte que he ido más veces. Y desde los indigentes, es el único centro que hay en España que trata a los indigentes. Y el tratamiento es igual que lo que te estoy diciendo, y la gente cambia igual. Lo único que pasa es que hay muchos que están ya muy pasados. Yeah. Hay un tanto % más de que están ya, que son incoercibles, ¿no? Tiene que ser durísimo ese momento en el que uno dice, sí. Con esta persona no voy a poder. Yo he estado allí mucho tiempo en terapia con ellos, y eso son igual que el otro grupo, de los ricos, de los pobres, de los medianos, de todos son iguales. Todos son iguales. Cuando llegan a un momento así de desesperación son iguales. Hombre, lo único que pasa es que hay también hay trastornos de personalidad, hay patología psiquiátrica, hay patología dual, puede haber,
Pero vamos, trastornos de personalidad a los hay muchos y también complica un poco más la cosa, pero en el fondo la mayoría son simplemente adictos. ¿Cuánto influye la familia a la hora? Tremendamente, Sí. tremendamente porque, ¿cómo explicártelo? Es que eso sale de fábrica. En realidad tú ves allí a los grupos de veteranos y entonces entiendes la enfermedad. O sea, la enfermedad desde el útero materno y los 2 o 3 próximos años se forma lo que es el temperamento, que son los hábitos espontáneos de uno, las reacciones espontáneas, pero a partir de ahí ya se empieza a formar, tiene que funcionar el attachment, el apego, y tiene uno que estabilizarse, y eso no funciona en la familia de los adictos, por el trauma que te he dicho antes, por el trauma relacional. Entonces, a partir de ahí, lo que se va desarrollando es como una estrategia de supervivencia que le llaman personalidad, que son como adaptaciones, pero malas adaptaciones, y lo va desarrollando mal, las relaciones con uno mismo, las relaciones con el entorno, y cuando empiezan a hacer el tratamiento hay que hacer como una estrategia. Por eso se dice que la personalidad no es lo que uno ve, lo que uno cree, es como uno se adapta. O sea que realmente la vulnerabilidad ante una adicción viene tan marcada por nuestros primeros años siempre. de vida. O sea, antes hay un seguimiento que se llama la historia del alcoholismo, un señor que se llama Weiland, y lo hizo en el 83, y yo hace algún tiempo que no lo leo, pero siguió a 600 de la clase alta y 400 y 200 de la clase, no, al revés, 600 de la clase alta y 200 de la clase baja, o algo así, o puede ser que sea al revés, no me acuerdo exactamente. Y lo siguió durante 8 años. Y entonces él vio, al final, sacó sus conclusiones, es un tocho bueno, ¿eh? Y entonces sacó sus conclusiones: ¿es una enfermedad o es un vicio o cualquiera puede tomar alcohol? ¿Hay que dejar de beber radicalmente? ¿Es un síntoma o una enfermedad? ¿Cómo se trata? 6 o 7 conclusiones de ella. Y lo que decían ahí, lo que dijo él, Weiland, que se ha dedicado a esto, no tiene nada que ver con la concepción que el mismo Weiland tiene desde hace unos años. Y lo que es ahora mismo, ¿no? Porque esto de decir que es un trauma relacional, la enfermedad de adicción, y que abarca a casi el 100% de las personas, es que es muy fuerte, y eso es de hace 30 años como muchísimo, ¿eh? ¿Cuál diría que es su mayor éxito profesional? No lo sé. Hombre, éxito profesional, yo me encuentro satisfecho cuando hacen las cosas. Yo tengo mucha suerte con la gente que trabajo, ¿eh? Con los terapeutas, que son magníficos, y el éxito es encontrarte en un grupo de terapia. Hoy, por ejemplo, que hay familia, otro día que haya veteranos, que la gente está bien, y que la gente lleva muchísimos años viviendo bien y haciéndolo bien. Y cuando estás haciéndolo así al principio, pues cuando ves que el que les cuesta trabajo a enterarse de eso, ¿no? Es muy difícil enterarse de que tú vengas a verme a mí con una adicción a la cocaína y al alcohol, y que me pregunte un familiar tuyo, ¿dónde está tu problema? Yo digo, en él. Yo, ¿cómo en él? Si él viene por la cocaína y el alcohol. Pero me está diciendo que cuál es el problema es él. Y eso antes no se veía. O sea, tú le hacías un tratamiento, dejabas a alguien, lo desintoxicaba, lo deshabituaba, estaba en abstinencia, se incorporaba al trabajo y ya está. Y se ve que no. En los adictos recuperados hay muchísima gratitud hacia los terapeutas. Muchísimo. ¿Existe el riesgo de que se cree cierta dependencia emocional? Sí, pero a la larga sí, hay mucho cariño. Hay amor, como dicen, amor molecular, como dice un chileno. Amor molecular. Puede que nos esté escuchando a esta hora muchas personas que piensen, quizá yo tenga un problema. Que lo consulten. ¿Qué les recomendaría? Yo les recomendaría que hicieran una consulta a alguien que sepa de esto. Alguien que sepa de esto, y depende de la magnitud del problema, ¿no? Porque si ha entrado ya en pepinillo, pues tiene que hacer más cosas. ¿Cómo puede detectar uno que ha pasado de pepino a pepinillo? Es que los demás no vienen a vernos a nosotros, ¿eh? Quizá vaya a ver a la clase psiquiátrica para hacer una consulta individual, o a un psicólogo, el que está consumiendo. Pues no es lo mismo dependencia alcohólica que alcoholismo, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad más compleja ya.
aunque el alcoholismo nada más que se provoca en cualquier cerebro normal, en el tuyo, que es normal, presumo yo, si tú empiezas a beber y a beber y a beber y a beber y a beber, llega un momento que te convierte en pepinillo, que distorsiona la realidad, porque la enfermedad de adicción la provoca el alcohol y el daño en el cerebro, y el cerebro puede ser un cerebro que sea igual a uno que no tiene problemas. Yeah. Luis Carrascal, ha sido un placer hablar de pepinos y pepinillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.